dichosa. Palabra, esto no es la oveja eléctrica, es la dichosa palabra y estamos en vivo, estamos platicando muy casualmente, no oyeron los aplausos porque ya ahorita no andamos en el palenque. Les estamos hablando no a todos ustedes porque eso es una abstracción, sino a cada uno de ustedes en la intimidad. Invito a mis compañeros a que se presenten. Hoy en la mañana regresé de Hermosillo, Sonora, de una experiencia verdaderamente fantástica. Me invitaron el gobierno del estado de Sonora y la Secretaría de Cultura a participar en el encuentro de mediadores de lectura. Realmente estoy impresionado de la calidad humana, de la curiosidad, del interés, del trabajo de toda la gente que está ayudando a fomentar la lectura en este país, a todos los niveles, a todas las gentes, de todas las edades y de todas las condiciones. Realmente fui maravillosamente recibido y me acordaba de aquel poema maravilloso de Jorge Luis Borges que se llama Los Justos, el cual yo invito a todos que lo lean. Y como Borges termina ese poema, igual los mediadores de lectura son esas gentes que están salvando al mundo. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Ahora te aplaudo yo, no te preocupes, Germán, pero yo les voy a hablar de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual que se considera toda aquella creación de la mente humana. Esto puede ser desde un invento a una marca, un nombre, un logo, incluso una obra literaria. Y esto que ahora vemos muy fácil para todo el mundo, pues durante siglos no lo fue tanto. Se cuenta que Cervantes, que escribió la primera parte del Quijote, en el prólogo avisaba de que él ya tenía una licencia por parte de la aristocracia y la realeza que le permitía durante 10 años imprimir la obra del Quijote. Luego vendió los derechos, luego los recuperó, pero no pudo evitar que mucha gente hiciera, pues digamos que versiones basadas en esa primera versión, en esa primera parte del Quijote, como así también lo anunció en su segunda parte, en 1615, donde avisaba, incluso respondía a los que habían criticado o usado esa obra. Lo de la propiedad intelectual y de respetar el original ahora lo vemos muy claro, pero en ese entonces no lo era tanto. Cervantes entregó su primera obra manuscrita a una persona, una figura que se llama el manuense, que era alguien que lo que hacía era pasarlo casi en limpio para que se pudiera entender y poner una caligrafía que fuera entendible. De ahí pasaba el editor, que lo ordenaba, porque no eran hojas de Word en este caso, sino hojas sueltas. Y luego eso pasaba a un maestro de impresión que lo repartía entre todos los tipógrafos de la imprenta y cada uno le ponía algo de su cosecha. Es decir, la ortografía, la gramática, la acentuación pasaban por muchas versiones que distaban mucho de lo que era el original. De esos 1.500, 1.750 ejemplares que parece ser la primera tirada en Juan de la Cuesta, la imprenta de la primera parte del Quijote, hoy se conservan casi 100 ejemplares que radican en la Biblioteca Nacional que está en Madrid. Ahí están esos ejemplares que daban cuenta de que no sabemos bien si todo lo que está ahí puesto fue lo que escribió Cervantes o hubo muchas manos que añadieron o quitaron cosas. En cualquier caso, la propiedad intelectual de este programa la ven ustedes aquí en vivo y improvisadamente cada sábado en Canal 22. Bienvenidos, buenas noches, yo soy Laura García. Siempre es un buen momento para leer un poema sin propiedad intelectual, como el Soneto 66 de Shakespeare, que voy a leer una versión hecha a las prisas. Harto de todo esto, desearía la paz que se halla en la muerte, de ver que personas con mérito están destinadas a mendigar desde la cuna y sujetos sin valor, urgidos de cualidades, se visten vistosamente y se reniega de la fe más pura. Y de ver que se otorgan honores a la gente equivocada sin la menor vergüenza, y a las jóvenes castas se las prostituye, y a las personas justas se las difama impunemente, y el impulso de los animosos es mutilado por la autoridad. Y de ver que los imbéciles con toga y doctorado controlan el talento, y la verdad sencilla es mal considerada una simpleza, y el bien es prisionero al servicio de su jefe, el mal. Harto de todo esto, gustoso dejaría este mundo, solo que al morir abandonaría a mi amor.
That will do this, from this I would be gone, save that to die, I leave my love alone. William Shakespeare, yo soy Pablo Boullosa. Encontré esta reflexión de doña Sor Juana. Dice, a veces hace más daño el saber que el ignorar. Dijo un discreto que no es necio entero el que no sabe latín, pero el que lo sabe ya está calificado para ser necio entero. Yo añado que eso se puede perfeccionar estudiando un poco de filosofía y teología y el tener alguna noticia de lenguas, que con eso es necio en muchas ciencias y lenguas, porque un necio grande no cabe en solo la lengua materna. O sea que sigamos estudiando para poder abarcar mayores necedades. Bueno, le preguntamos a la vida en general en las redes sociales, si pudieras hacer que se escribiera un libro y que todos en tu familia lo leyeran, ¿cuál sería su título? ¿Cómo resumirías su contenido? Y tenemos algunas respuestas curiosas. A mí la pregunta se me hace muy buena, pero las respuestas están muy curiosas. Una es razones por las cuales no me he comprado un carro. Muy trascendente. Aquí, por ejemplo, Gabriela Viveros dice La infinita riqueza del tiempo, así se llamaría el libro. Juana Meneses, Cómo vivir la vida que realmente lo es. Marga Noriega, Las sobrevivientes, una tía abuela, mi bisabuela, la abuela de mi marido, fueron las únicas que sobrevivieron a la epidemia de viruela que hubo en México. Y una que me llama mucho la atención, de Balam, WTF, la lucha contra el materialismo. Me imagino que todos en su familia son idealistas. Acá yo tengo de Optimus Primeape, la hipocresía como herramienta social, un resumen, una familia a través de sus generaciones, reflejo de su sociedad. Un poco siguiendo tu idea. Jorge Rodríguez dice, se titulará Incluso en estos tiempos. Hay todo un poco. Miguel Hernández dice, Vini, Vidi, Vinci. Llegó, creció, triunfó, se multiplicó y rodeó de felicidad a quien tocó en sus vidas. No sé si es una autobiografía, pero ahí está. La bola de cristal, dice Mónica Colón Luján, que me hubiera gustado tener para vislumbrar nuestro futuro, que ahora es presente. Muchos títulos, muchos libros. Aquí JFCA nos dice, crónicas de un pata de perro. Trata de cómo fracasar de manera continua, tipo de filosofía para perro revolcado. Otra persona anónima nos dice, se llamaría Papá tiene la razón y sería lectura obligatoria para todos los hijos y esposas. Muchas ideas curiosas. Y bueno, dentro de las preguntas que hemos recibido de ustedes, tenemos una de Alejandra Samperio. ¿Cuál es la diferencia? Ay, está muy difícil. Entre adivinanza y acertijo. Déjalo adivino. Habría que acertarlo A ver si y le adivinarlo, atinas. porque fíjate que es una línea muy delgada. En realidad creo que ni el diccionario ni el uso se ponen muy de acuerdo en definir cuáles realmente esas líneas que Claro. separan los acertijos de las adivinanzas. Y yo me atrevería a meter a una tercera más en discordia, que sería el enigma, porque creo que también tiene mucho que ver. Digamos que los tres, además, están definidos en el diccionario muchas veces con el sinónimo. Son Si uno como se va sinónimos. al acertijo, está puesto Aparece. como enigma o adivinanza, con lo cual no salimos de ninguna duda. La adivinanza, pues es lo que se adivina, y recordemos que adivinar también es todo aquello que de alguna manera se le consulta a los dioses y entonces se obtiene una respuesta, pero De también es el divino, resultado. De divino, de la divinidad. De hecho, la etimología lo dice. En acertar en acertijo viene a acertar y en acertar está cierto. Entonces, es, digamos que lo que se selecciona dentro de todo lo que hay para escoger lo que es cierto, que es esa raíz que Para está ahí separarlo, ¿no? Se selecciona para separarlo de lo falso. de lo ¿no? demás que no De es lo lo falso. verdadero. Y Es adivinar acertado. tiene en la raíz divinus, lo divino, lo relativo a los dioses, que de alguna manera sí tenía que ver con la adivinanza antiguamente. En el caso de adivinanza es lo que resulta de la adivinación, pero también está puesto como el acertijo, otra vez sinónimos. Y en el caso de enigmas sí es un poquito más elaborada
la definición, y a lo mejor es mucho más completa, pero yo creo que podría darse también para los tres, que es como un enunciado, que podría ser también una sentencia o una afirmación, que lo que hace es encubrir una especie como de respuesta, acertijo, para no utilizar esas palabras, digamos, algo que se busca, que es como un juego de palabras. Muchas veces esos tres casos se utilizan para hacer juegos de palabras, para plantear un problema y cuya solución, digamos, de alguna manera hay que usar la intuición, hay que pensar un poco, hay sobre todo O que está jugar. oculta, ¿no? Está oculto totalmente y digamos que el enigma se me hace que es un poco más difícil, que está un poco más elaborado, tardas más tiempo y la adivinanza y el acertijo pueden ser un poco más de pasatiempos. Se conocen mucho las adivinanzas infantiles, que es como ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Bueno, pues está ya implícito, entonces nada más, a poquito que pienses y que te detengas a pensar en cada palabra que has escuchado, ahí está también un poco, digamos, la respuesta. Los enigmas, pues tienen que ver como, por ejemplo, ¿por qué el triángulo de las Bermudas desaparece en los aviones? Bueno, podría ser un enigma, a veces ni siquiera tiene solución. O la isla de Atlántida, ¿no? Es decir, son, digamos, como Bueno, planteamientos. la ciencia misma tiene sus enigmas, ¿no? Claro, por Pero supuesto, que no tiene adivinanzas. Exactamente. No, Porque andaría No tiene diciendo que adivinanzas, Las no tiene, adivinanzas no son- tiene acertijos tampoco. Ni- ¿no? La semana no pasada- exactamente, Tanto pero... acertijo. La semana pasada regalamos un libro de Tere Miaja, que era Si quieres que te lo diga, ábreme tu corazón, que eran 1001 adivinanzas y 50 acertijos de pilón. La diferencia que ella pone, así solamente, digamos, para plantearla, es que la adivinanza viene en verso y el acertijo en prosa. Por ejemplo, un acertijo es, ¿cuál es el ave que tiene más letras? Pues el abecedario. ¿Sí? Pero ya cuando viene Pon tú. todo el poemita, agua pasa por mi casa, acá te dé mi corazón y Ahí todo esto, tienes una entonces ya adivinanza. tienes Ahí tienes una una adivinanza. Una adivinanza. Es decir, lo pone en la forma de presentación, en el formato, aunque se mantiene todavía. Y tiene- hay muchas. Y tiene mucho que ver con el diferencias. tiempo que uno emplea en resolverlos. La adivinanza pues, es algo que le puedes poner a niños y entonces es un juego. Y el enigma no, el enigma se plantea como de vamos a hacer una semana todos a ver quién resuelve esto. Y entonces, Yo creo que un poco- el más famoso de los enigmas, el enigma de la esfinge de Claro, Tebas. de por Tebas. ejemplo. Yo creo que un poco lo que orientaría sería que las tres palabras tenían orígenes completamente diferentes en la antigüedad, en una antigüedad, digamos, donde el pensamiento era más místico, religioso, y había cuestiones justamente como en todas las religiones antiguas, las mancias, ¿no? Las mancias, las prácticas adivinatorias. quiromancia, Entonces, la- pues digamos, cada uno de esos términos tenía un origen diferente y luego en la modernidad, en que muchas de las prácticas antiguas muy reverenciadas y muy respetadas se empezaron a achatar y entonces los tres términos empezaron a encontrarse en el ámbito de algo más frívolo y de juegos y pasatiempos, ¿no? Pero originalmente, pues evidentemente las adivinanzas, pues era lo que adivinaba el profeta, lo que adivinaba el oráculo. a poner la dichosa. Acotando que, bueno, había adivinanzas también en el mundo prehispánico aquí en Claro, América. y entre La los propia antiguos Tere griegos Miaja había lo ha juegos tenido, ¿no? de adivinanza. Ahí les va esta Sí. adivinanza. A ver, a ver. La dichosa adivinanza. A la dichosa dichosa adivinanza. adivinanza. Adjetivo que se aplica a ciertas cualidades negativas para indicar que son muy graves. Tendido sobre el dorso, boca arriba. En la gramática latina es una forma no personal del verbo. Tenemos. Para ustedes, de Sexto Piso, este libro de Rubén Gallo, que analizando la correspondencia de Marcel Proust, trata de buscar qué existe ahí de inconsciente político en búsqueda del tiempo perdido en la gran obra de Proust acerca de América Latina. ¿Qué hay de América Latina atrás como contexto, como escenario político en la obra de Proust? Y tenemos de Roald Dahl, que estamos también celebrando 100 años de su nacimiento, cuentos en verso para niños perversos, también mucha rima aquí, pero bueno, tenemos La Cenicienta, Blancanieves, Los Tres Cerditos, cuentos en verso, y tenemos también Boy, Relatos de Infancia, que es su biografía hasta los 20 años, en los que hace un poco el repaso de lo que es la educación británica de principios del siglo
XX. Los dos están ilustrados por Quentin Blake, que también es como un clásico, una mancuerna que hacen Respecto siempre. a Roald Dahl, en Radio UNAM escuchaba yo en la semana respecto a su centenario que cada vez más ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo la importancia de Roald Dahl. El cine ha hecho y mucho. Que el cine ha hecho mucho, pero que ha ido creciendo su importancia entre los que estudian la literatura infantil y juvenil y que muchos han llegado a decir que casi es el más grande autor de literatura juvenil infantil del siglo XX. Echar un ojo. Y también tenemos este manual práctico de diseño escenográfico de mi amiga Xochitl González con prólogo de Martín Acosta. Es precisamente eso, un manual profusamente ilustrado de una de las escenógrafas importantes del teatro de nuestro tiempo. Y a mí me parece un poco paradójico que precisamente hoy estemos dando este manual de escenografía. Xochitl, acude en nuestra ayuda. No, bueno, esta es una escenografía que se mueve, Pau Sí. se mueve. Sí. Y sin Y embargo, podemos se mueve. irnos Es a la bien. playa. ¿Lo podemos de ir a la revista también o no? No, va ahorita. todavía no, pero más Bueno, tarde vamos sí. a un corte y vamos a charlar aquí bien confección. casualmente Sí. para que vean que estamos en vivo. Falta Daphne. En el público. Seguimos aquí en la dichosa palabra, como dice Eduardo, en vivito y coleando. Los invitamos a seguirnos por internet a través de la página canal22.org.mx y a escribirnos en la dichosa palabra, todo seguido, @canal22.org.mx. Bien, para empezar quiero agradecer a la UAM Azcapotzalco y pues también felicitar al comité organizador del 5º Congreso Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas. Así se llamó el congreso que tuvo lugar el 28 al 30 de septiembre, la semana pasada, del presente año, que nos mandaron algunas de las resoluciones y de las conferencias, resúmenes, semblanzas de todas las grandes investigadoras, escritoras y de la aportación de las mujeres en este país y en el mundo. Felicitamos a la UAM por este gran trabajo. Aquí tenemos muchos, nos regalaron muchos de estos libros para ustedes, ¿no? Acerca de este congreso. Bueno, tenemos más preguntas aquí del amable público. Nos pregunta Leander Castle, si podríamos hablar del significado de esta palabra tan simpática, la palabra anacoluto. Lo malo del anacoluto es tenerlo en una epanadiplosis. Anda. Eso sonó doloroso. Sí, porque es una figura retórica, hay figuras retóricas que suenan a enfermedades venéreas, y es el caso de anacoluto, suena medio rara. Decía por ahí Jean Rostand que cuando uno oía esas sílabas mezcladas ahí en la palabra, aunque se dijera una cosa muy sabia, la gente solamente se iba a fijar en ellas, ¿sí? Como en el caso de anacoluto. Anacoluto es... Además, porque si uno lo separa, no pasa nada, aunque lo separes por sílabos, nada más es como cambiando las letras lo que uno empieza a... O sea, Sí. suena curioso. Suena curioso, tiene su curiosidad. Sí. Es todo un espectáculo. Es una figura retórica que pertenece más bien al habla. Todo el tiempo nosotros hacemos anacolutos. Un anacoluto es cuando comenzamos una oración, no la acabamos y metemos otra. Como lo que estoy yo haciendo ahorita que estoy hablando. Es decir, como hay algunos que hablan muy redactadito, pero más o menos en términos de habla coloquial, hay siempre estos cortes. Y el anacoluto tiene distintos nombres que hasta son peores. Anapódoton, cuando entra una oración incidental, anantopódoton, ¿sí? Cuando cortas
metes una incidental y luego retomas la primera con algún sinónimo, ¿sí? Pero son términos técnicos. Donde se ve muy raro es por escrito. Es decir, en un texto por escrito el anacoluto aparece siempre como si fuera una especie de error, ¿no? A menos que sea un texto literario que quiera estar semejando, figurando la cuestión oral. ¿Sí? Ahora, porque es una figura de la oralidad. Pero eso es curioso, ¿no? No sé, más que considerarlo un defecto, se considera una figura retórica. Uno tiene la impresión de que las figuras retóricas fueron hechas, digamos, a posteriori de las obras literarias, pero siempre como alabando un recurso. Pero ¿no suena más bien como un defecto, así como lo pintas el anacoluto? Son una descripción. Por ejemplo, la silepsis es una inconveniencia. Por ejemplo, dices, no sé, Hidalgo llegó al día siguiente. ¿Sí? O llegará, usas un llegó anterior para un día siguiente que todavía no viene. Sí, que gramaticalmente que se podría pasar gramaticalmente como podría no haber pasa una nada. discordancia, pero como se usa, simplemente lo que hace la retórica es describir operaciones verbales. Y ya. Todo el tiempo hablamos con anacolutos, epanadiplosis, metáforas, silepsis, anapodonton, todas esas cosas. ¿Todo pero eso hacemos? Todo eso hacemos. Sin ser sí. ni conscientes de ello, Pero obviamente. no, Ahora, es parte del habla. Lo demás son puras clasificaciones. Que un poco Pero eso pasa es lo de- interesante, digamos que la retórica en su momento era como un instrumento para hablar bien, o así se consideró durante mucho tiempo, ¿no? O sea, cuando Aristóteles escribía su retórica era para que los chicos aprendieran a expresarse correctamente. Como una con mayor- herramienta, tú dices. con mayor eficacia, con mayor elegancia. Ahora como que la retórica tiene un papel como de clasificar lo que pasó en el discurso, pero no aspira tanto ya a que aprendas estas figuras retóricas para usarlas o para que tu discurso Sí, porque mejore. depende además dónde la uses. Por ejemplo, lo que te recomiendan en cuestiones de redacción que evites el gerundio. Entonces hay mucha gente que no escribe Fernando, por ejemplo. Ujú, ¿sí? ni Armando. Ni Armando, porque se lo andan le andan recomendando. recomendando que no lo, Que que no lo lo evite. use. ¿no? El gerundio, muy repetido, pues suena a una cacofonía, o sea, algo que suena medio feo. ¿sí? Y en cambio, si nosotros decimos andaba la piedra cayendo, rebotando, saltando hacia aquí, saltando hacia allá, damos en un texto literario una sensación de continuidad, de like a Rolling Stone, bien. ¿sí? Sí, de El sonoridad y efecto es de bueno, ¿no? movimiento. También a veces el gerundio se usa para mal traducir del inglés, ¿no? Donde se usa mucho más. Sí, hay ¿no? muchos usos del ¿Qué? gerundio que evidentemente son incorrectos y que deberían evitarse, aunque yo creo que las licencias que se toma también la literatura para producir ese tipo de efectos en el lector, ahí está tan justificado que es como que estuvieran incorrectas, Sí, sí, sí. Bienvenidas, porque te ha contagiado lo que el autor quería. Claro, un poco la cuestión está en que evidentemente toda la retórica, como tú preguntabas, Pablo, pues surgió desde el principio de observar cómo era el lenguaje, ¿no? Cómo hablábamos y cómo más que escribíamos, cómo hablábamos, y luego cuando empezó a ser escrito el asunto, pues tratamos de no cometer los errores que cometemos hablando y que a veces no se notan hablando, porque es cuando, por ejemplo, uno da una conferencia. Anacoluto. Exacto. Uno da Un anacoluto. un Hubo ahí uno cometiste. da una conferencia y luego te la graban y te la ponen por escrito. No, se ve rarísimo. Y se ve, dices, Pero está ¿qué? llena, Eso y no fíjate dije yo. que es porque Sí, 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 está sí. llena de anacolutos. Está llena de anacolutos. O hay palabras- Las transcripciones de cuando Son grabas terroríficas. algo y lo transcribes, dices, no funciona por escrito. Hay palabras no que, funciona. si las ves escritas, dices, ¿qué es eso? Por ejemplo, oye, tráete el DS. El DS lo usamos mucho. Tráete el DS. ¿sí? Escribe el DS y te va a parecer como si fuera una no. araña con tentáculos, una cosa rarísima. No puedes escribir el No, DS. el DS, sí, porque pertenece a la oralidad. Ahora, sin Son las embargo, diferencias. cuando la gente tiene una expresión oral muy rica o muy sabrosa, a veces sí aguanta su transcripción, digamos, Claro. casi limpia por escrito, ¿no? Es el Estábamos caso hablando del de cubo, Borges, por que hablaba de ejemplo. una forma ordenadísima, y hay muchísimas conversaciones con Borges que son transcripciones de sus transcribir. grabaciones O- o sus propias conferencias orales, etcétera. O al revés, cuando un guionista de cine o de teatro quiere que los actores
hablen como hablamos, y entonces los actores tienen que leer y aprenderse de memoria y ver pues, Sí. anacolutos que evidentemente se están Claro, es el redactando a proceso inverso. propósito. Ahí lo difícil es que realmente un texto escrito alcance a dar la viveza que tiene la lengua oral, ¿no? La lengua oral, Es un reto a la inversa, Bueno, que es es muy una difícil. Y articulación. son Hay un montón palabras de de cosas que origen griego, acompañan las suenan tan palabras. raros porque anacoluto eso quiere decir sin continuidad en griego, ¿no? Son raíces sí. griegas y se transcriben así. Bueno, Vamos a continuar. vamos con nuestra dichosa palabra, nuestro acertijo, porque es en prosa, del día de hoy, adjetivo que se aplica a ciertas cualidades negativas para indicar que son muy graves. Tendido sobre el dorso, boca arriba. En la gramática latina es una forma no personal del verbo. Iba yo a dar una pista, pero mejor luego la damos. Laurita. Tenemos siempre clásicos, siempre vigentes, siempre pertinente, de Homero, la Ilíada, de Alianza Editorial, esta colección que sacan por sus 50 años en México, estos 51 días que tienen lugar en el último año, en el 10º y último año de la guerra de Troya, y recordemos que Troya en griego se dice Ilión, entonces de ahí viene Ilíada, y de aquí todas esas pues, aventuras que tienen lugar en la antigua Grecia. También tenemos ejemplares de este libro de Rob Riemann, no sé cómo se pronuncie, que es una maravilla. Nobleza de espíritu, una idea olvidada. Rob Riemann es un gran defensor de la cultura o de la cultura occidental, como ustedes quieran llamarlo. Y él dice que siempre detrás de la idea de cultura debe existir la idea también de una nobleza. Obviamente no de una nobleza de sangre, no de una nobleza aristocrática, hereditaria o económica, sino precisamente de una nobleza de espíritu. ¿Qué era la nobleza original? Los nobles se llamaban nobles porque se supone que deberían tener esa nobleza. Exactamente. Tengo la idea Pero- de que hay una edición de la UNAM también de Sí, ese. esta es una reedición de un libro que ya no se Una encontraba colección además. y muy, muy recomendable. Es cortesía de Editorial Taurus. Y también tenemos ejemplares también tenemos, pero sobre todo tenemos una suscripción anual gratuita a la revista Este País, que en el número de septiembre está dedicada a la violencia contra las mujeres y al problema de la impunidad. Trae un estupendo estudio de María Elisa Franco Martín del Campo. Pero ahí y ya muchos veíamos otros la artículos portada y la edición de octubre que hoy empieza. Ah, mira nada más. Ya tenemos el número de octubre que va a estar dedicado a pues el futuro de nuestras relaciones con Estados Unidos y a Uf. esos vecinos al borde de un ataque de ¿Tenemos nervios tiempo que somos para con ellos. otra palabrita? Me Tenemos falta ahorita que y regales. Monolingo. Perdón. Es que me Regalo el canto de amor y muerte del coroneta Cristóbal Rilke, es de De- Conaculta, mira, de del propio Rainer Rainer María María. Rilke, e Historia siniestra de Alberto Chimal, en Cuadribio y Conaculta, y de Fernando de León, Oser Cerón, que también es de Conaculta. Y bueno, para cerrar la sección, botiquín de comprimidos, aforismos, axiomas y otras obviedades, Roberto Campa Mada nos regala este libro, se lo agradecemos mucho, muy simpático, interesante, ocurrente y con muy bonitas ilustraciones. Muchas gracias, Roberto. Vamos a un corte y ahora regresamos. Sas. Justo cuando es ¿ves? Ya estamos hablando. Ya estamos de regreso, seguimos en la dichosa palabra hoy en casa, así que no les estamos viendo en vivo, pero los estamos intuyendo ahí detrás de las pantallas. Gracias a todos por seguirnos, gracias a todos los que nos siguen por la señal internacional de Canal 22 y a todos los que nos ven más allá de las fronteras. Yo sé que desde la semana pasada estamos otra vez en las pantallas en Chicago, así que Marc, Elena, gracias por vernos cada sábado y a todos los que nos siguen también en las repeticiones. Los sábados a las 12 de la noche, los lunes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 6 de la tarde. Nosotros seguimos aquí con más preguntas que nos han hecho llegar a través de todos los medios de comunicación que tenemos abiertos para ustedes. Y Sergio Rodríguez aprovechó y nos hizo una pregunta relativa. ¿Qué es la relatividad? Bueno, ¿Se puede contestar? está interesante para nosotros porque aunque no nos gusta abordar temas de ciencia, hay que recordar primero que nada que la palabra relatividad es pariente cercanísima de la palabra relato, ¿no?
y de la palabra metáfora, porque tanto metáfora como relato, las terminaciones fora o lato vienen de un verbo latino irregular que tenía el sentido de mover o de llevar, ¿no? Entonces, lo que se relata es lo que pues vuelve a traerse, ¿no? De alguna manera, aunque sea verbal. Y la relatividad es un tema muy interesante. Yo, hasta donde lo entiendo, es así. Digamos que hay una relatividad clásica que se pudo dar, que el propio Galileo fue consciente de ella. A Galileo le decían, no puedes decir que la Tierra se mueve alrededor del Sol porque no nos estamos moviendo, no nos sentimos que nos movamos. Hoy sabemos que la Tierra se mueve más o menos a 100,000 kilómetros de velocidad alrededor del Sol, lo cual significa que si uno sale de su casa en la mañana y regresa 10 horas después, pues uno juraría que regresa al mismo lugar, ¿no? Regresas a tu casa donde estaba, No. pero tu casa está más o menos a 1,000,000 de kilómetros de distancia de donde estaba hacía 10 horas. Entonces la Tierra gira alrededor del Sol, Ya me el Sol mareé. gira alrededor de las galaxias, y Galileo fue muy consciente de que no hay manera de saber si algo se mueve excepto con relación a lo que está al lado, ¿no? Y el experimento que yo creo que, o la manera de entender muy bien lo que es la relatividad clásica, al menos es esta. Imagínate que estás en la parte más alta de una montaña y estás justo a la altura a la que pasa un avión, que para efectos didácticos vamos a hacer que sea transparente como el de la Mujer Maravilla. Y alguien, la Mujer Maravilla va arriba del avión y en el momento justo en el que pasa frente a ti, la Mujer Maravilla tira una pelota, la pelota cae, ella lo que va a ver es que la pelota cae al piso y regresa a su mano. Cae 1,5 metros en línea recta y sube a su mano. Eso es lo que ella va a ver. Si vas en el avión, pues así sería, ¿no? Pero si tú estás en la punta de la montaña mirando del lado lo que está sucediendo, en el momento en el que ella deja caer la pelota, el avión ya se va a haber movido un poquito. Entonces, para cuando regresa la pelota, en realidad no vas a ver una línea recta, como lo que ve ella, que ve una línea vertical, sino una línea diagonal, porque el avión ya se movió. Ahora bien, todos sabemos que si 1,5 metros en línea recta, pues mide 1,5 metros, pero si tú haces una diagonal, ya no mide 1,5 metros, mide más que 1,5 metros. Entonces, la distancia cambia en función de desde dónde lo estés viendo. El espacio cambia en función desde dónde lo estás viendo. Y no solo eso, para recorrer más de 1,5 metros, la pelota tiene que tardar más tiempo que para recorrer 1,5 metros. Luego a todo el entonces mundo en el casa tiempo haciendo así. tampoco es el mismo para la pelota que va en el avión que para la persona que está parada en la montaña. Y de hecho hoy sabemos que si tomas dos relojes absolutamente idénticos y muy, muy precisos, y una persona se sube a un avión y le da la vuelta al mundo y regresa y se baja del avión, el reloj que se quedó abajo va a marcar otro tiempo distinto que el reloj que se fue arriba. De hecho, mientras Con más esa rápido te pequeñísima mueves, diferencia, sí. una pequeñísima diferencia, mientras más rápido te mueves, el espacio se va achicando y las dimensiones se van agrandando. Entonces, realmente esta idea de que tenemos de que el tiempo es absoluto y de que la distancia es absoluta Convencional. es una convención de nuestros sentidos. Y quien pudo resolver esto de una manera, digamos, matemática, apoyándose en unas famosas ecuaciones de Maxwell, fue Einstein. Y Einstein se dio cuenta que no todo es relativo. Curiosamente culpamos a Einstein de haber dicho todo es relativo y de haber demostrado que todo es relativo. No, esa relatividad existía desde mucho antes. Einstein lo que se propuso fue resolver que no fuera relativo, resolver que hubiera una manera de medir eso bien. Y entonces se dio cuenta que el espacio y el tiempo no son cosas separadas, habló del espacio-tiempo como algo junto, y se dio cuenta también de que la velocidad de la luz siempre es idéntica, independientemente de que vayas en el avión. Si tú vas en el avión y tiras una pelota a 10 kilómetros por hora, y el avión la tiras en la dirección en la que ve el avión, el observador de la montaña va a ver que la pelota va a la velocidad del avión más 10 kilómetros por hora. Sin embargo, si prende una linterna, la velocidad de la luz va a ser exactamente la misma independientemente desde dónde estés. Para todos los observadores, la velocidad de la luz, que es cercana a los 300,000 kilómetros por segundo, si no me equivoco, la velocidad de la luz va a ser constante. Entonces sí hay una cosa que no es relativa, que es la velocidad de la luz, al menos la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? En el espacio sin interferencia. Y ahora entonces, digamos, Einstein no solamente no dijo que todo fuera relativo, se preocupó Sí, por lo que hacer quiso demostrar, quitar esa relatividad, Claro. a la medida de lo posible.
Digo, evidentemente supongo que la pregunta iba en el sentido en el que Pablo la contestó. Yo nada más iría un poquito antes. La palabra relatividad, como tú después utilizaste la palabra absoluto, pues siempre se contrasta contra absoluto, ¿no? Contra absoluto y relativo. Antes de la teoría de la relatividad, antes de Galileo, antes de todo, en todas las filosofías religiosas, hasta en textos egipcios, mesopotámicos, chinos, indios, hasta en la filosofía náhuatl de Miguel León Portilla, los pueblos justamente debatieron acerca de este asunto de si hay un absoluto, en general, hay cosas absolutas, hay un absoluto del cual agarrarse, hay algo que sea absoluto en todos sentidos, siempre, en tiempo, en espacio, en vida, etcétera, en valor, ¿no? Y o todo es relativo, ¿no? Y curiosamente, pues ya los grandes filósofos en los textos indios antes de Cristo y en los textos chinos, pues ya esto se resolvía en el sentido de que solo lo que está fuera del tiempo y el espacio, o sea, antes de lo creado, antes de los dioses, antes de la manifestación, es lo absoluto. Que en el mundo de lo manifiesto todo es relativo, todo se secciona, se divide, se bifurca en dos realidades que son polos de ese mismo absoluto, como el tiempo y el espacio, ¿no? Como el derecho y el izquierdo, como el arriba y el abajo. Y entonces, pues en textos muy antiguos, hasta griegos, ¿no? Se debate que evidentemente nunca va a haber alguien que sepa nada más qué es el lado derecho sin saber qué es el lado izquierdo. O sea que todo en el mundo de lo manifiesto, en el mundo que nosotros captamos, en el mundo que estamos, todo por fuerza es relativo. A lo que voy es que antes de la misma teoría de la relatividad ya se debate eso, y la preocupación de muchos religiosos y de la gente monoteísta también, pues es de cómo puede ser que no haya algo absoluto. Sí, lo que pasa es que no lo podemos concebir. En términos completamente distintos, porque desde el punto de vista de la ciencia, pues lo importante es que las cosas funcionen. Y hoy, por ejemplo, sabemos que esta teoría de Einstein de la relatividad funciona, pues porque funciona. Nuestros GPS, los teléfonos celulares que tienen GPS o los coches que lo tienen y todo eso, calculan la diferencia de velocidad entre, digamos, el satélite que está dando vueltas alrededor de la Tierra. Realmente el tiempo es distinto ahí que lo que es aquí, ¿no? Y sin esa sutil diferencia, es decir, usando solo la física de Newton, que no contemplaba estas variantes, pues nuestros GPS no funcionarían con la presión con que funcionan. Ahora, hay un uso coloquial, según yo, incorrecto de relativamente, que se confunde con subjetivamente. Por ejemplo, cuando dices, es que él llegó tarde, dice, bueno, relativamente. No, o llegó tarde o llegó en punto. ¿Desde qué punto de vista? ¿No? Eso es como de según quien lo diga. Y eso se utiliza mucho con el relativamente, Sí, que no es lo según mismo yo no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. No, sí, porque Bueno, tiene que ver, sí, pero tiene no que son ver lo algo. mismo, ¿no? Pero para mí es un uso incorrecto, Exacto. porque ahí habría que decir según se mire, ¿no? O el relativamente, sí. Hay muchos usos que tienen que ver con imparcial, con parcial, con según, y creo que Pero no en el siempre fondo, es igual. en el fondo sí tiene que ver con ese concepto antiquísimo de todos los lenguajes, de lo relativo y lo absoluto. No, claro, si no es absoluto tiene que ser relativo, es como con Claro, sus ciertos de matices, ¿no? Y de que cada uno de nosotros tenemos una conciencia de centralidad. O sea, un perro siente que es el centro del universo, yo siento que soy el centro del universo, Eduardo siente que es el centro del universo. No, pero tú hablabas, por ejemplo, Tú y yo está en el centro de tu universo. Los ¿no? GPS. Y eso cuando es te una dicen, relatividad. Vas a tardar 25 minutos, bueno, relativamente. Es decir, como de un minuto arriba. Aproximadamente. Y eso es aproximadamente, no es relativamente. Según yo, no tiene o sea, que ver. relativamente se usa, o sea, la expresión relativamente se usa en contextos donde, pues, por flojera no somos más precisos Exacto, preciso. para Eso expresarlo. es eso. La dichosa palabra sí es muy precisa el día de hoy porque les damos una definición y ustedes nos tienen que decir a qué palabra nos estamos refiriendo. Escríbanos a través de las redes sociales para decirnos. Hoy estamos buscando un adjetivo que se aplica a ciertas cualidades negativas para indicar que son muy graves. También se le dice así cuando uno está tendido sobre el dorso o boca arriba. Y en la gramática latina es una forma no personal del verbo. Esa es nuestra dichosa palabra de hoy y estos son algunos de los libros que se pueden llevar, se aciertan.
Bueno, hablando de que el tiempo transcurre distinto según uno lo perciba, tenemos esta novela de Salvador Elizondo, Farabeuf, un clásico de la literatura mexicana del siglo XX. Farabeuf, creo que el subtítulo antes se le decía o la crónica de un instante. Se tardaba uno muchas horas en leer la crónica de lo que ocurría en un Muchas instante. horas se tardó el Colegio Nacional en editarlo y es una gran Es una edición versión. elegantísima, no hay que sacarla de su empaque, que se la lleven así elegantísimos. El ganador es una Sí. cosa de todo lujo esto. Gracias Y al tenemos- colegio. No, miento. Esto es gracias a El Péndulo. Esta es una cortesía del Péndulo, Cafebrería El Péndulo. Y tenemos un libro de un nuevo poeta, Ramiro Ruiz Durá, Habitando el tiempo, poemas reunidos. Lo digo lo de nuevo poeta porque Ramiro, doctor muy egregio, es ahora que publica sus poemas. O sea, es cortesía de Bonilla Artigas. es joven él como nació en el poeta. 34, llegó aquí de 4 años con los refugiados españoles. Es un ginecólogo muy famoso. No me trajo a mí al mundo, pero sí a otras personas. Y ahora vienen aquí sus poemas. Me da mucho gusto ver este libro. Fantástico. Y de Random House y Penguin, esta colección de clásicos, Antígona de Sófocles. Si ustedes quieren deleitarse en lo trágico que nos forma, ahí está el gran Bueno, Sófocles. relativamente. Porque... Trágicamente nos tenemos que ir a un corte, pero no se vayan. Mientras estamos en una pausa, ustedes nos pueden escribir para hacernos llegar sus preguntas, la dichosa palabra y todo lo que nos quieran comentar. Nosotros volvemos enseguida, no se vayan. Y aquí estamos. Todo saldrá bien. Venos aquí. Henos aquí, como según Eduardo Casar decían los Reyes Magos, claro, en época más navideña que esta. Continuamos en La Dichosa Palabra, es nuestro primer programa en el estudio. En el En casa. estudio, todo el año. En casa, en todo el año. en toda esta temporada, en todo este año. Muy esperanzador, ustedes no lo ven, pero... Bueno, los invitamos a seguirnos por internet. Yo es que por más que me señalen, yo no veo las cámaras. Si andamos como papando moscas, puede verse eso y luego les pido una disculpa. Los invitamos a seguirnos por internet a través de la página canal22.org y a escribirnos a nuestros correos electrónicos. Vamos rápidamente con otra pregunta antes de que otra cosa. Yo había oído hablar de la Tierra plana, pero Salvador Lucero nos pide que hablemos sobre la teoría de la Tierra hueca. Y la cabeza hueca también. La cabeza plana, eso tiene un nombre también, ¿no? Y el encefalograma. Sí. Bueno, eso de la teoría de la Tierra hueca, ¿Qué es eso? yo ¿Qué es pienso eso? que, bueno, lo primero que me viene a la cabeza es entre los esoteristas del siglo XIX, se puso muy de moda esto de la teoría de la Tierra hueca, fundamentalmente porque esta señora rusa tan interesante, mitad charlatana, mitad sabia, una especie como también comunicadora y incursionadora en cómo manejar los medios del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky puso de moda esta idea de que la Tierra es hueca, de que adentro tiene unos huecos. Ahorita voy a explicar un poco cómo. Pero eso sí es cierto. Bueno, ella se basó en unas teorías tibetanas, que por supuesto son muy, muy antiguas, hinduistas, y ella, digamos, la idea de ella, que fue lo que se empezó a difundir entre los esoteristas y entre mucha gente, era de que había túneles entre los volcanes y todo, que muy probablemente no se está documentado, pero que Julio Verne, en su viaje al centro de la Tierra, pues Ya seguro empezó por oyó ahí. algo de eso y pues decir que debajo de la Tierra, como en la gran novela de Julio Verne y en otra novela también,
tú puedes bajar y a lo mejor te conectas ahí con espacios intraterrestres donde hay luces, soles ahí metidos adentro y donde hay dinosaurios y todo esto. Pero muy grande, muchos ¿verdad? literatos se hicieron eco de la teoría de la Tierra hueca. De hecho, Edgar Allan Poe, en las aventuras de Arthur Gordon Pym, habla de eso. Pero También a por principios del definición, siglo. en el viaje al centro de la Tierra no está hueca. La Tierra está llena de otras cosas, Sí. pero no hueca. Bueno, Digamos que Bueno, tiene pero como sí cuevas. tiene sus cuevas. Cuevas. bueno, hueca, Pablo, en el sentido de que científicamente No como la esfera. Tierra está compacta. O sea, según la ciencia y según Pero sí. lo más No, seguro. no según la ciencia, Pero la según- Tierra está llena de algo. Digo, está Sí, sí. totalmente maciza. O sea, tiene un núcleo de hierro. Es más, científicamente hay un pozo en Siberia que, si no recuerdo mal, tiene cerca de 13 kilómetros de profundidad, que es increíblemente más profundo que el Monte Everest, de profundidad, y que no se ha podido profundizar más, a pesar de que se trata de profundizar. Eso es dificilísimo. ¿Por qué? Vamos a conocer antes distancias lejanísimas en el espacio exterior que el centro de la Tierra, porque Claro. no puedes entrar. No, porque el Sí. calor llega a ser tal, a medida que uno va bajando cada metro, empiezan a aumentar los grados, y entonces cualquier cosa que perfore aquello no Pero se de puede. que hay fuego y que hay agua, sí está demostrado, porque cuando salen, digamos, no sabemos Bueno, a qué no fuego, No, bueno, profundidad. pero a lo que voy es que la teoría de la hundido, Tierra sí. hueca es de que la Tierra, digamos, si es de este tamaño la Tierra, que adentro está hueca. O sea, Ya. que adentro Sí, está como una hueca. esfera, como una esfera. Como una esfera Otro de planeta. De Navidad. Como una esfera de Navidad, pero Sí, con la pero capa más rellena de gorda. otras esferas de Navidad. Bueno, eso es lo esa que es estoy otra cosa, diciendo. sí, ¿Me sí, explico? sí, sí, sí. O sea, Hueca lo que en dice el la sen- rusa es que No, yo lo digo Es que hay lo del cosas hueco porque hay un adentro. experimento famoso de la gravedad donde, digamos, imagínate que la Tierra fuera hueca, ahora sí. Y entonces haces un túnel. ¿Y qué pasaría si te tiras por ese túnel y sales del otro lado? ¿no? Claro. Y Sales, entonces en la, estarías sales a como la India, péndulo, ¿sabes? A sales Cabo a la Comorín India. ahí. Te ahorrarías Y estarías un como montón péndulo en subiendo y aviones. bajando ahí eternamente porque... No, pero claro, bueno, no pasa eso, ¿no? Claro. Bueno, la onda de la teoría de la Tierra hueca es de que al centro de la Tierra, en lugar de haber un núcleo de hierro, hay un espacio. Y que ese espacio, pues según algunos, hay un sol, que por lo tanto hay una Tierra como al revés, ¿no? O sea, sol que chiquito hay ahí agua y hay un oxígeno y hay un todo. sol cielo, chiquito como Reino ahí. Aventura. Un cielo que es nuestro suelo, digamos, ¿no? Exacto. Y que ese espacio, Está buenísimo. pues hay muchas especulaciones y libros de ciencia ficción. Es más, yo creo que debe haber más de 100 libros de ciencia ficción que tratan este tema y de que los ovnis salen por Santo Dios. los volcanes y que los ovnis, según algunos, no vienen del espacio exterior, sino vienen de Del espacio civilizaciones. Somos interior. una nave nodriza, entonces. que, espacio que interior. vienen de civilizaciones que están adentro de la Tierra. Por de cierto hecho, que el magnetismo que tenemos en la Tierra se debe justamente a ese centro, a ese núcleo, es lo que crea un campo magnético. esa es una en de la las Tierra. pruebas de que, digamos, uno de lo que los científicos dicen que aunque no hemos podido perforar más que 12 kilómetros, entonces alguien podría decir, quiere decir que a lo mejor sí puede haber una Tierra. No, porque magnéticamente no se generaría la polaridad de la Tierra si la Tierra estuviera hueca. Eso No, es pero lo que y dicen todo, los digamos, estudios. la teoría central de la geología moderna, que es esta creación de nuevas placas, ¿no? De nuevas placas geológicas, a las que, por cierto, vemos la diversidad de la vida, porque si no se estuviera creando constantemente corteza terrestre, que viene finalmente de materia que está dentro de la Está Tierra, calentando. y eso está creando corteza, y la corteza empuja contra la corteza, y entonces se crean diferencias de altura, montañas, Claro. depresiones, Ahora, etcétera. Y Ecosistemas. a esa irregularidad se debe la variedad de la vida, porque si no la Tierra muy bien podría estar totalmente cubierta de agua. Claro. Si la masa, digamos, compacta de la Tierra, No de la se moviera superficie la- terrestre, tú la alisaras, pues el planeta Tierra sería agua, Claro. ¿no? Ahora, Raymond Palmer, que murió en 1977, y muchos escritores de ciencia ficción, lo que dicen, y es cierto, o sea, digamos, el movimiento de las placas tectónicas es muy, muy superficial respecto a la dimensión de la Tierra. Lo que ellos dicen es que la Tierra está hueca adentro
y que la Atlántida y los Atlantes Ahí y todo, están todos. todos viven allá y salen por ahí y hay civilizaciones, pero ya no nos da tiempo, Que sigan, otro día este, platicaremos de la investigando, Hay Tierra. gente sería que tiene buenísimo. fantasmas guardados en el closet. Al parecer la Tierra los tiene guardados en el subsuelo. Es lo que nos dicen. A lo Bueno, mejor somos nosotros los fantasmas. vamos a dar por terminada esta emisión de La Dichosa Palabra, no sin antes, por supuesto, dar a ustedes algunos mensajes y la respuesta a la dichosa palabra. Adjetivo que se aplica a ciertas cualidades negativas, como la ignorancia, la necedad, la imbecilidad, para indicar que son muy graves. Tendido sobre el dorso, boca arriba. En la gramática latina es una forma no personal del verbo supino. Aquellos cuya ignorancia no fuera tan supina. como Crasa, para- crasa, Crasa. supina. Ahí está, eso ya es así. Completa, como la que describía Sor Juana al principio en la lectura de Eduardo. Vamos a algunos ganadores, Lau. Personas que sí nos mandaron de las primeras: Héctor Cárdenas, Alfredo Solórzano, Oliver Almada, Eduardo Morales, Pedro G. Montes, Juan Ramos, Florencia Verdugo, Fernando Careaga. La producción se pondrá en contacto con todos ustedes. Y muchos otros. Dicho lo cual, vamos a despedir la dichosa palabra. Los invitamos a seguir nuestras repeticiones y a visitar nuestro sitio web en canal22.org.mx. Eduardo Casar, Laura García, Germán Ortega. Pablo Bullosa, Volvemos. ¿vamos a volver aquí a casa o Sí. no Se será ven nunca aquí el la mismo próxima lugar? semana. Nunca será el mismo lugar. No, todo es bien relativo. ¡Feliz Que la octubre! tierra, pero no la cabeza, siga hueca.